¿Cómo están? Bienvenidos a Doctores. Hoy vamos a tocar el tema de cómo está el mundo. Y además vamos a verificar si efectivamente, como anunciamos hace 2 semanas, llegamos o no a una meseta mundial de contagios. No se muevan, regresamos en tan solo unos segundos. Mi nombre es Estefano Málaga, yo soy Doctor Es. Este es su canal, Doctor.es en YouTube, en donde tocamos temas relacionados a distintas enfermedades, pero por supuesto en este momento estamos enfocados en la pandemia mundial de la COVID-19. Hoy día vamos a desarrollar el tema de cómo está el mundo, cómo es la evolución de los contagios y vamos a tocar casi al final del video la situación en la que podríamos haber llegado ya desde el día 22 de julio, una etapa de meseta aparente en el mundo. Lo explicaremos más adelante. Sin embargo, empezar el video de hoy, no puedo dejar pasar de hacer un comentario sobre lo acontecido el día de ayer, sábado 22, en un local que no tenía licencia para ejercer como discoteca, que no tenía autorización de abrir en etapa de pandemia para albergar clientes, y de la forma como se está comentando al respecto. Yo no soy un opinólogo, no soy un analista político ni nada por el estilo, pero sí les puedo dar, alguna vez creo, a los que deciden ver este video, lo que es mi pensar al respecto en este punto particular, en este momento particular, una opinión muy personal. Y creo que antes que buscar culpar a Vizcarra, antes que buscar al premier o al ministro del Interior o al alcalde de Los Olivos, o por último ya a la policía, es pertinente que todos pensemos que nada de esto hubiera pasado si ese local no hubiese abierto. Que si la policía pudo haber hecho la intervención de otra manera, es posible, eso habrá que revisarlo. Que si el alcalde debió ser más expeditivo en hacer algunas cosas, es posible y habrá que revisarlo, y todas las otras críticas y comentarios que hagan son posibles y podrían revisarse. Pero el punto fundamental aquí es que ninguna de esas personas tenía el derecho, ojo, ninguna de esas personas tenía el derecho de estar allí. No tenía el derecho, no importa lo que diga la gente, no tenían el derecho, porque estamos en un estado de emergencia y todos los derechos quedan suspendidos. No tenían el derecho de estar ahí, no tenían el derecho de exponerse ellos mismos y exponer a sus familias al contagio. Lo siento si es que alguien tiene un tema de sensibilidad con lo que acabo de decir. Pero he escuchado comentarios como que de una chica que dejó a su hija menor de edad al cuidado de la abuela, adulto mayor, y el primer quiebre absoluto en todo lo que estamos diciendo acerca del cuidado de la pandemia, para poder irse a una fiesta toda la noche, en plena cuarentena, y además con inamovilidad de domingos. O sea, es una locura, es una locura. Lamento profundamente las muertes, no estoy de acuerdo con las muertes, no podría estarlo, sería loco si estuviera de acuerdo con las muertes, y más aún siendo médico. No voy a justificar que se lo ganaron o algo por el estilo, pero lo que ha ocurrido es la consecuencia de los actos incorrectos que se venían dando con solo el hecho de acudir a un lugar en una época en la que no deberías estar acudiendo a un local a reunirte. Más allá de la propia responsabilidad de cada una de las personas que acudió, los que son los dueños de este local, que no contaba con permiso, son unos criminales y deberían ser condenados con todo el peso de la ley. Y esto no se parece a Utopía. En Utopía había un local que tenía una discoteca, que tenía una licencia de discoteca, con permisos para funcionar y que incurrió en faltas. Pero las personas que estaban allí estaban legítimamente ejerciendo su derecho a reunión en una época en la que no existía prohibiciones. En esta situación, nada de eso es igual. En esta situación no solamente atentaban contra su propia salud, sino contra la salud de todos sus familiares y de todas aquellas personas con las que se cruzaran después de haber participado en esa fiesta, en donde sabemos que por lo menos 15 personas
estaban positivas para COVID y probablemente contagiando, porque no se ha especificado en qué etapa de positividad estaban, pero muy probablemente varios de ellos hayan estado contagiando. Y basta con que hubiera una persona en ese ambiente cerrado para que otros se pudieran ir contagiando, porque el contagio se da de persona a persona. Yo te contagio a ti, lo contagio a él, contagio al siguiente y empiezo a esparcir la enfermedad en ese grupo y eso se va a esparcir más allá. En fin, tenía que decir esto, lamento profundamente lo que ha sucedido, pero si no empezamos a seguir las reglas, esta pandemia no va a parar. Mientras que en el resto del mundo se haya detenido, aquí vamos a continuar teniendo problemas. Disculpen esta licencia, pero me parece que era pertinente. La situación del mundo. Nosotros tenemos una serie de videos grabados respecto a la situación del mundo que empezaron los últimos días del mes de junio. Voy a dejarte aquí el link a esta lista de videos para que tú puedas verlos si es lo que deseas, en donde básicamente propusimos que el número de contagios se iba a duplicar en 45 días, lo cual ocurrió. Pasamos de 10 millones a 20 millones en menos de 45 días. De hecho, en más o menos 40 días pasamos de 10 millones a 20 millones. Sin embargo, lo que se está viendo actualmente es que aparentemente no va a cumplirse este fatídico ritmo de crecimiento en el cual la duplicación del número de contagiados se dé en tiempos cada vez menores. Es decir, no vamos a pasar de 20 millones a 40 millones en 45 días. Es posible que pasemos de 20 a 30 en 45 días. Es posible que incluso sea un poco menos. Pero no creo que pasemos de 20 a 40 millones, salvo, claro, ocurra algo muy desastroso en el mundo. Para definir esa parte del tema, les explicaré al final de este video, por eso les pido que se queden hasta el final, qué es lo que aparentemente está pasando en el mundo con relación a la curva de contagios. El 9 de agosto, cuando hicimos el último video de esta secuencia, habíamos llegado a los 20 millones y para hoy, 23 de agosto, estamos en 23.5 millones, es decir, hemos crecido 3.5 millones en 2 semanas. Si hacemos 3.5 millones en 2 semanas, en 4 semanas hacemos 7 y en 6 semanas, más o menos 42 días, hacemos 10.5 millones, ¿no? 10.5 millones. Quizás un poquito más, quizás un poquito menos. Considerando 3 días más, no estaríamos haciendo 20 millones más, lo cual quiere decir que de alguna manera, por lo menos la epidemia no se está acelerando más. El promedio de contagios hace 2 semanas era 260.000, el promedio de contagios para el día de hoy es 250.000, es un poquito menos. La cifra de muertos hace 2 semanas era 750.000, la cifra de muertos hoy es 812.100 hasta el momento en que estoy grabando esto, que es alrededor de las 6 de la tarde. Hoy día lo grabamos un poquito más tarde porque no teníamos resultados. ¿Cómo está el mundo? En una grafiquita que les voy a poner en este momento, vamos a ver rápidamente en unos segundos los 10 primeros lugares a nivel mundial y luego continuamos para ver cada uno de los países que conforman esta lista. Lo que vemos aquí entonces son los 10 primeros casos por número total de contagios en el mundo. Estados Unidos a la cabeza, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú, México, Colombia, España y finalmente Chile en el puesto número 10. Bien, como han podido apreciar en ese momento, Estados Unidos está en el primer lugar, sólido, nadie lo va a mover de allí en las próximas 2 o 4 o 6 semanas, no se ve la posibilidad de que alguien lo mueva de esa posición. Nosotros habíamos calculado que para esta fecha estaría en los 6 millones, ha habido una ligera desaceleración, está en 5.8, casi 5.9 millones, o sea 5.876.000 más o menos. Se ha desacelerado, gracias a Dios, porque no es gracias a las medidas de Trump, desacelerado un poquito la infección. Lamentablemente tiene ya 180.570 muertos aproximadamente. Recuerden que lo que yo digo puede fluctuar en cuestión de minutos. Y el promedio de contagios por día en estos últimos días es de 45.000. Los principales estados de la Unión Americana afectados son, en ese orden, en primer lugar y descendiendo, California, Texas, Florida, New York, Georgia y Illinois. Illinois, como expliqué en ese video, es donde queda la ciudad de Chicago. Sin embargo, en cifras de contagios para estos últimos días, porque lo anterior fue la secuencia por cantidad de contagiados totales, en cifra de contagios por día, el primer lugar sigue siendo de California, pero en segundo lugar está Florida. Ha bajado un poco sus números, pero en segundo lugar todavía está Florida por cantidad, por miles de contagiados por día. En tercero Texas, que en el global está segundo. Bueno, Texas es un estado con una buena población de habitantes.
En cuarto, Nueva York. Y en quinto lugar, que no figura en los 6 primeros estados por número total de contagios, figura Tennessee. Y Georgia, que está en el quinto, pasa a la sexta posición en el caso de contagios nuevos por día. Para dentro de 2 semanas, cuando volvamos a grabar este video, esta secuencia de videos, Estados Unidos seguirá en el primer lugar y es un poco difícil predecir qué es lo que puede pasar. Mucho de lo que ocurre en el mundo con respecto a la pandemia va a pasar de la velocidad de contagios que esté ocurriendo en Estados Unidos. Se espera que en realidad haya un repunte de contagios. ¿Por qué? Porque las medidas de control en Estados Unidos no están realmente controlando. O sea, hay temas allí que posiblemente hagan que veamos aparecer nuevos casos y un repunte de casos en Estados Unidos, que vuelvan a pasar de 45.000 a 80.000 o a 100.000. Si eso pasa, va a ser malo para el mundo. Esperemos que no y que la población americana logre contribuir para que esto no suceda. En segundo lugar, y por ahora también sólido, es decir, no va a moverse en segundo lugar, está Brasil. Brasil habíamos pronosticado que hubiera llegado alrededor de los 3.750.000 casos, hasta 3.600.000, con 114.000 muertos y un promedio de 40.000 contagios por día. Antes estaba en 45.000, ha bajado un poquito y por eso es que no ha llegado a los 3.750.000. Aparentemente la tendencia en Brasil es hacia la baja, es decir, están disminuyendo los contagios. Una vez más, cualquier cosa puede pasar también en Brasil y eso afectaría las cifras generales, pero todo hace pensar que por lo menos no va, en las próximas 2 semanas no va a despegar mucho, se va a mantener más o menos en el mismo ritmo y que seguirá estando en el segundo lugar. En tercer lugar viene la India. Se había pronosticado 3 millones o una cifra apenas por encima de los 3 millones para esta fecha. Ha llegado a los 3.100.000, o sea que más o menos calculamos bien. Está con un promedio de 60.000 casos por día, que es lo mismo que tenía hace 2 semanas, más o menos 60.000 casos por día, con 57.692 muertos a la fecha. A este ritmo, para dentro de 2 semanas, la India seguirá estando en el tercer lugar, pero a punto de pasar a Brasil, a menos que la epidemia en Brasil se acelere rápidamente. Y en cuarto lugar, bastante lejos de los otros, pero bastante seguro, en cuarto lugar, está Rusia. Habíamos pronosticado 1 millón de casos, está en 956.000 con más de 5.000 casos por día. Esos son los 4 primeros lugares de la tabla y luego vienen todos los demás que están bastante más abajo. Sudáfrica estaba con 560.000 casos, actualmente tiene 609.000 casos confirmados, tenía 10.400 muertos, tiene 13.000 muertos al momento y tenía un promedio de 7.000 contagios nuevos por día. Gracias a Dios ha disminuido esto y ha bajado a 2.800 casos por día. Eso es el quinto lugar. El sexto lugar, desafortunadamente, es para el Perú. Teníamos 471.000 casos la última vez que grabé este video, tenemos ahora 544.236. Teníamos 20.800 muertos oficiales, tenemos 27.663 muertos oficiales, pendientes de una nueva actualización de muertos que probablemente nos llevaría a 35.000 y con eso seguramente al primer lugar de muertos por millón en el mundo. Y teníamos 7.500 casos, llegamos a un pico de 10.400 la semana pasada, el domingo, y en este momento tenemos un promedio de 9.000 casos por día. A este ritmo, y debido a la poca distancia que nos separa de Sudáfrica, para la próxima vez que grabemos este video, lo más probable es que Perú se encuentre nuevamente, porque ya estuvimos ahí, nuevamente en el quinto lugar y acercándose a Rusia. No muy cerca, pero digamos enrumbado a alcanzar a Rusia. Detrás de Perú viene México, que anteriormente habíamos dado el pronóstico para Perú de 600.000, o sea, apenas si fallamos. México, que anteriormente estuvo en la quinta posición delante de nosotros, actualmente tiene 556.000 casos, antes tenían 476.000, o sea que han subido unos 80.000 casos nuevos. Tienen 60.250 muertos, unos 8.000 más que la última vez que hablamos, y han bajado su tasa de contagio de 7.000 a 6.500 por día. Después, en la octava posición, viene Colombia, que se ha ido aproximando rápidamente hacia nosotros. Tenía 376.870 casos, ahora tiene 541.000, es decir, ha subido casi 150.000, un poco más de 150.000 casos, en estas 2 semanas. Ha pasado a tener 17.300 muertos, más o menos unos 5.000 muertos más que la última vez en total. Y su número de contagios por día se ha reducido del promedio que tenía de 10.000 a 8.000 por día.
Eso quiere decir que algo están controlando la secuencia de casos en Colombia. Después de Colombia vienen España y Chile. España con 361.442 casos la última vez que vimos, y ahora tiene 407.000 casos. Anteriormente España estaba en la 10ª posición, actualmente España está en la 9ª posición. Han bajado un poquito el ritmo de contagios, tenían en promedio 4.000 contagios por día la última vez, ahora tienen 3.500 contagios por día. Y Chile está en la 10ª posición, ha subido de 373.000 a 397.000 casos y se mantiene con un promedio de 2.000 contagios por día desde las últimas 4 semanas más o menos. Otros países para mirar en la región: Argentina está en el puesto 12, tenía 242.000 casos, ahora tiene 342.000, es decir, ha subido 100.000 casos en 2 semanas, tiene un promedio de más o menos 5.000 casos por día en este momento. En la posición 3 está Reino Unido, que está teniendo un rebrote de casos, más de 1.000 casos por día. Italia, en la posición 17, está teniendo un rebrote, más de 1.000 casos por día también, al igual que España, están teniendo rebrotes. Y Francia, que está en la posición 19, ha subido hasta 4.500 casos por día. Francia puede rápidamente trepar y alcanzar las posiciones de Italia y de Reino Unido casi sin darse cuenta. Más abajo, Filipinas en el puesto 22 con 189.000 casos, más o menos con 2.000 contagios por día. Y Irak está en el puesto 21, antes de Filipinas, pero lo había pasado por alto a tomar las anotaciones. Está con 201.000 casos y con 3.200 casos por día, y la situación económica, de salud, de desarrollo de Irak no es la mejor como para poder soportar de manera adecuada una pandemia. Todo esto definitivamente no es algo bueno, todo esto no es algo que nos haga sentir felices. Sin embargo, todo pareciera apuntar que, más allá de los resultados de lo que se está viendo en Perú, que una vez más aparentemente ha entrado a el pico, un nuevo pico más alto que el pico que hicimos en finales de mayo, junio, ha entrado un pico y aparentemente se ha frenado ahí. O sea, no crece la tasa de contagiados por día. Habría que ver si esto depende de cuántos test está haciendo el Estado o no. Eso podría tener algún tipo de relación, de dónde hace los test también. Pero todo hace pensar que hemos entrado a este pico y que de allí no vamos a subir más, y que entraríamos en una meseta y luego empezaríamos a bajar. ¿Qué tanto bajaríamos? Depende de la conducta de las personas. Con gente saliendo a reunirse a discotecas, eso probablemente no se va a dar. Pero en el mundo todo hace pensar que estamos en una etapa de meseta. La semana en que grabamos esto, hace 2 semanas, se los comenté y les mostré un gráfico que les voy a mostrar a continuación también. Pero para esta fecha estaríamos ya un mes en este estado en el cual la cifra de nuevos contagios por día no se incrementa. Es decir, si ayer hubo 1.000 contagios, hoy no hay 1.100, mañana 1.200, luego 1.300, luego 1.500 por día, ¿no? Sino que llegas a un número y la cifra se mantiene ahí, no tiende a crecer más, o fluctúa, crece un poquito pero luego baja y se mantiene en esto, que es una meseta. Y no significa que no haya contagiados. Una meseta significa que en la frecuencia, en la velocidad de contagio, el número de contagios por día se mantiene constante. 1.000. En este caso, 280.000, 280.000, 280.000, 280.000. Nunca pasamos los 300.000 contagios por día. Eso es importante, porque no solamente van a ver eso, sino que si miran la tabla con un poco de esperanza y de buen humor, van a notar que incluso hay una tendencia decreciente. Es muy prematuro pensar que estamos ya en una curva decreciente de contagios en el mundo, porque una vez más, cualquier cosa puede pasar si otros estados de la Unión Americana se encienden y empiezan a tener contagios. Cualquier cosa puede pasar. Pero si lo vemos con bastante optimismo, podríamos pensar que por lo menos en meseta estamos, y probablemente para dentro de un par de semanas podríamos discutir acerca de una tendencia hacia la baja en esta frecuencia de contagios por día. Veamos por favor la gráfica. Lo que estamos viendo aquí es el mismo gráfico que se presentó hace 2 semanas, en el cual notamos cómo desde el inicio de la pandemia hacia estos días
La curva fue progresivamente creciendo, presentando en algún momento una cierta tendencia a estabilizarse, luego vuelve a crecer, alcanza un pico máximo que no llega a tocar los 300.000 casos y se mantiene estable allí desde fecha de más o menos el 22 de julio. Luego de eso se ha mantenido por debajo de los niveles de 300.000 y aparentemente empieza a tener una tendencia a disminuir. Es muy prematuro mencionar que ya está disminuyendo el caso, esa es la verdad. Pero sí vemos esta media variable de los últimos 7 días, de cada 7 días, esta línea azul que están ustedes viendo, notamos que pareciera que el número de contagios por día estuviera disminuyendo. Ojalá esto sea así y ojalá estemos viendo el principio de una caída en la curva de contagios a nivel mundial. Y bien, bueno, ahí han podido ustedes notar cómo existe esta curva de subida que ha llegado a un pico, se ha mantenido en el pico y luego parece que empezará a caer. Llevamos un mes en este estado de estar en ese pico, esa especie de meseta y luego no solamente es en esta gráfica en la que me baso para pensar que vamos a caer, hay otras gráficas que cruzan el número de pacientes contagiados contra el número de pacientes activos y ya curados. Recuerden que estos datos son los de los que identificamos, no necesariamente todos los que identificamos son el total de casos. Hay más casos que los que se están reportando y por ende hay cada vez menos gente que puede contagiarse. Igual quedan millones de personas en el mundo, miles de millones de personas en el mundo que podrían contagiarse, pero en la medida que mantengamos las medidas de aislamiento, muy importante, aislamiento de las personas con mayor riesgo, de distanciamiento de aquellas personas que no podemos dejar de salir por motivos de nuestro trabajo y de profilaxis para aquellas cosas que puedan ayudarnos a impedir tener un contagio o por lo menos hacer que un contagio sea menos severo. Aquí les dejo un video acerca de esa posibilidad de tener un contagio menos severo, véanlo, aquí lo voy a dejar. Entonces, en la medida que hagamos eso, podremos tener mejores esperanzas de que esto se acabe. No hay vacuna, ni rusa, ni china, ni inglesa, ni americana, ni mucho menos, por favor, ni mucho menos peruana. No hay vacuna todavía, faltan meses para que haya una vacuna, pero en los próximos videos les voy a explicar cuál es la verdadera situación de las vacunas en el mundo. No lo que digan por ahí algunos locos que salen hablando tonterías en el Facebook, ni lo que digan por allí algunos diarios o noticieros con baja ética para expresar temas. El tema de la vacuna todavía está pendiente. En un próximo video vamos a tener eso. Y en la edición de mañana lunes vamos a tener un video acerca de, una vez más, las pruebas moleculares y las pruebas rápidas. ¿Cuál es la utilidad de cada una? ¿Para qué sirven? Para que no estén pensando, no, es que esta está equivocada y la otra no, y a mí me hicieron y yo me hice esta, pero aquí me sale el IgM, el IgG, o sea que todavía contagio. Todo eso aclarado mañana. Y si tienen dudas, siempre me pueden consultar a través de las redes sociales que se encuentran debajo de este video en la descripción. La forma para contactarme está allí. Las consultas acerca de COVID-19, son totalmente gratuitas. Otras cosas, obviamente podemos conversarlas para verlas por otro canal. Gracias por ver este video hasta el final. Aquí les voy a dejar la opción para suscribirse si es que aún no lo han hecho, y aquí una secuencia de videos que me parece que pueden ser interesantes. Gracias por estar ahí. Nos vemos.